Hola, bienvenidos. En esta sesión les voy a hablar sobre las aplicaciones de las redes neuronales artificiales. Soy su instructor Eric Zamora Gómez. Esta sesión es muy importante porque les va a dar la visión de para qué sirven las redes neuronales, por qué se han vuelto populares, por qué se usan comercialmente. Y pues, adelante. Ok, aquí tenemos la primera aplicación, el reconocimiento de imágenes. Les estoy mostrando un par de imágenes en donde la red neuronal etiqueta qué objetos hay en esa imagen. Entonces aquí encuentra que hay unos plátanos, acá que hay unas naranjas, que aquí hay un monitor, unos gatos y un librero. Entonces para que haga esta tarea de reconocimiento la red neuronal es necesario que pase por un proceso de aprendizaje en donde se le muestre la imagen y se le diga, oye, esta imagen corresponde a una banana, esta imagen corresponde a una naranja, esta otra imagen corresponde a un gato, y así sucesivamente. Igual como a ustedes al inicio de su vida, ¿no? Tuvieron que aprender a reconocer qué objetos había alrededor de ustedes, poco a poco. Y quien se encargó de enseñarles eso eran pues sus padres. Entonces, la red neuronal artificial también requiere un proceso de aprendizaje. Bien, ahora quiero hacerles notar que una propiedad, una cualidad que deseamos que las redes neuronales tengan es la generalización. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aun cuando yo le muestre una imagen que nunca ha visto la red neuronal, pero que se parece a las que ha visto en el proceso de aprendizaje, sea capaz de decirme, oye, esta imagen se parece a tal que he visto. Por ejemplo, hablando concretamente, tenemos una red neuronal que entrenamos para reconocer gatos. En el caso de que aquí hay dos gatos, o el mismo gato, pero en posiciones distintas, y son imágenes distintas, le muestro a la red neuronal una nueva imagen, distinta con las que aprendió, y ella debe ser capaz de decirme, oye, esta imagen corresponde a un gato. Eso es generalizar. Bueno, pues la siguiente aplicación es el reconocimiento de sonido, en donde en lugar de imágenes pues le metemos sonido. Entonces a la red neuronal su tarea es reconocer qué palabras estoy diciendo, qué significan esas palabras, o si está escuchando una canción en específico, o gritos, o el sonido de un coche, etcétera, ¿no? Reconocer sonido. Y ustedes ya saben que existen aplicaciones, y son muy populares actualmente, en donde toman su teléfono celular y le dicen al teléfono, oye, llámame a tal persona, o le preguntan al teléfono, esta canción que estoy escuchando, ¿quién la toca? ¿Cuál es el nombre de esa canción? O también le pueden preguntar que busque alguna palabra en Google, ¿no? Bueno, todas estas aplicaciones de reconocimiento de voz se pueden hacer con redes neuronales artificiales. Otra aplicación es el reconocimiento de patrones, que en realidad es muy parecida a las otras dos. La diferencia está en que los datos ya no es sonido o una imagen, sino son datos en general. Por ejemplo, las huellas digitales o los precios de una acción. Y entonces la tarea de la red neuronal es reconocer qué huella digital corresponde a qué persona o en qué tendencia se encuentra el precio de la acción, si es alcista o es bajista. Entonces, bueno, es otra aplicación. Una cuarta aplicación es la aproximación de funciones, en donde ustedes tienen datos X y Y. Entonces la abscisa, que el X está aquí y el Y está acá. Le meto estos datos que son los puntos azules a la red neuronal y hago que encuentre la función que aproxime esos datos experimentales. Entonces, ¿cuál es la función que encontró? Pues la línea roja que ven aquí. Entonces, a pesar de que la red neuronal no tiene ni idea de cuál es la función, al ponerle los datos empieza a encontrar esa relación que no existe al principio. ¿Okay? Entonces, aproximación de funciones. Otra aplicación es más relacionado con el control inteligente. Por allá de 1992, investigadores de la Universidad de Carnegie Mellon demostraron que una red neuronal era capaz
de controlar y dirigir un vehículo, manteniendo el vehículo dentro del camino. ¿Cuál era la tarea? Pues simplemente dirigir el volante, solamente era eso. Lo que hicieron fue ponerle una cámara al vehículo para grabar videos sobre la imagen del camino, una imagen como la que ven aquí en esta parte. Y además, conforme iba moviéndose el vehículo, que iba dirigido por una persona al principio, iban colectando la información de la dirección del volante. Colectaban el video y recolectaban también la información de la dirección del volante. Con esos datos, entrenaron a la red neuronal para encontrar la relación entre estos datos. Entonces, una vez entrenada, una vez que la red neuronal aprendió con esos ejemplos, permitieron que la red neuronal tomara el control del vehículo y hicieron que pudiera manejar el vehículo sobre el mismo camino. Entonces, si ustedes están interesados en ver que esto realmente funciona, pueden buscar el video en YouTube. Ahora que ya han visto cuáles son las aplicaciones de las redes neuronales, les quiero preguntar nuevamente, ¿para qué sirven las redes neuronales artificiales? En mi opinión, sirven para formar relaciones arbitrarias. En todas las aplicaciones que yo les he mostrado, siempre tenemos datos de entrada y datos de salida. Y lo que queremos encontrar es una relación entre ellos. Por ejemplo, cuando estábamos hablando del reconocimiento de imagen, queríamos relacionar la imagen con las clases de objetos que hay en la imagen. Gatos, perros, etc. O cuando estábamos hablando del reconocimiento de sonido, era el sonido, que eran los datos de entrada, relacionarlos con las clases de sonido, gritos, palabras, etc. ¿No? En el caso de la aproximación de funciones, pues ahí era más evidente. Queríamos encontrar la función que relaciona los datos X con los datos Y. Y en el caso del control inteligente, queríamos relacionar la imagen que nos mostraba el camino con la dirección del volante. ¿Okay? Entonces, en todos los casos estamos creando relaciones arbitrarias entre los datos de entrada y salida. También quiero aclararles la palabra entrenamiento porque la he estado diciendo pues bastantes veces. El entrenamiento se refiere a un método matemático por el cual vamos a construir la relación arbitraria entre los datos de entrada y los datos de salida. Este curso les va a enseñar a usar estos métodos para resolver problemas en la realidad. Entonces, recuérdenlo, por favor, el entrenamiento es un método matemático y vamos a ver esos métodos, por supuesto, más adelante. Bueno, les debo aclarar que los métodos de entrenamiento se pueden clasificar en 3 grandes grupos. 1, el entrenamiento supervisado. 2, el entrenamiento no supervisado. Y 3, el aprendizaje por reforzamiento. En el entrenamiento supervisado, a la red neuronal se le da tanto los datos de entrada como los datos de salida y son ejemplos con los cuales va a generalizar. En el entrenamiento no supervisado, no se les va a mostrar datos de salida de ejemplo, solamente datos de entrada, únicamente datos de entrada. Y entonces la red neuronal debe ser capaz de clasificar esos datos. Por ejemplo, piensen que a la red neuronal le doy 100 imágenes, en donde 30 de ellas corresponden a perros y otras 40 corresponden a gatos y las últimas 30 corresponden tal vez a caballos. La tarea de la red neuronal, o el entrenamiento mejor dicho, es clasificar esas imágenes y decirme, en esas 100 imágenes hay 3 clases y corresponden a estos datos y a estos datos. ¿Ok? Esa es la tarea, clasificar. Pero sin etiquetas. Yo nunca le estoy diciendo a la red neuronal que tal imagen corresponde a un perro, a un caballo, etc. Entonces, ese es el tipo de entrenamiento no supervisado.
Por último, el aprendizaje por reforzamiento, en este caso tampoco se les da datos de salida como ejemplo, solamente hay datos de entrada de ejemplo, pero lo que sí hay son criterios de reforzamiento. Estos criterios sirven para premiar o castigar a la red neuronal. Si lo hace bien, entonces se le premia. Si lo hace mal, entonces se le castiga. Este tipo de aprendizaje, recuerden que lo usa un bebé para aprender a caminar. Porque al principio, cuando se caía, eso era como un tipo castigo, en donde le decía al bebé, oye, estás haciendo mal las cosas, debes de hacerlo mejor. Y entonces el bebé buscaba la manera de caminar correctamente sin caer. Si una vez que lo encontraba, entonces era premiado, o es premiado por el mismo cuerpo, para decirle, oye, lo estoy haciendo bien y hay que seguirlo haciendo de esa manera. Entonces, este tipo de entrenamiento se basa en cumplir ciertos criterios de reforzamiento, ¿ok? Bueno, esos son los 3 tipos de entrenamiento, pero nosotros nos vamos a concentrar en el entrenamiento supervisado. De hecho, noten que las 5 aplicaciones de las cuales les hablé, pues nada más consideraban entrenamiento supervisado. Todo el curso va a tratarse de esto, de ver métodos matemáticos para entrenar a las redes neuronales y encontrar esa relación arbitraria entre los datos de entrada y los datos de salida. Pues eso es todo y los veo en el siguiente video.